¿Qué hace a una superficie parecer real? ¿Es tan solo el juego de texturas que nos deleita la vista o acaso hay leyes y principios que hacen a una superficie sentirse viva? El Principled Shader es una herramienta de Blender que te permite hacer materiales que vemos en la vida real. Esta herramienta funciona siguiendo la física, entonces en este video quería dar un paso atrás y ver qué es exactamente lo que ocurre debajo de todos esos números y fórmulas y sliders, para después pasar a Blender y aplicar lo aprendido. Conocer estos conceptos o principios nos va a ayudar a hacer mejores materiales y mejores superficies. Así que prepárate un cafecito y vamos a ello. Vamos a hablar un poco sobre cómo se relacionan la luz y las superficies o materiales. Conocer los siguientes principios sobre cómo se comporta la luz al contacto con una superficie nos ayudará a crear materiales de manera más intuitiva. Ok, ahí va la historia. Un rayo de luz tiene una trayectoria en línea recta cuando viaja por un medio homogéneo o transparente, como el aire. Cuando un rayo de luz choca con una superficie se vuelve un rayo incidente, y el ángulo al que choca se le llama ángulo de incidencia. Al momento de chocar, el rayo puede ser reflejado a un ángulo igual al ángulo de incidencia o refractado, lo que quiere decir que la luz pasa de un medio a otro. Cuando la luz se refracta en un material no transparente, esta puede absorberse o dispersarse. Cuando se absorbe, su intensidad se reduce al momento que se transforma en otra energía, como calor, y su color cambia. Si en su lugar se dispersa, su dirección va a cambiar de manera aleatoria. Un buen ejemplo de esto es cuando la luz pasa a través de tus orejas o tus manos. Entre más viaje la luz en este tipo de material o medio, más se va a absorber o dispersar. Es por eso que el grosor de un objeto juega un papel muy importante a la hora de absorber o dispersar la luz. Ahora, ¿qué pasa del otro lado de la moneda? ¿Recuerdan ese rayo que fue reflejado al mismo ángulo que el rayo de incidencia? Pues ese rayo se llama reflejo especular o specular reflection para mis amigos allá en Ecuador. En el mundo real es muy raro ver una superficie perfectamente plana, lo que quiere decir que no siempre ese reflejo especular va a ser del mismo ángulo que el rayo incidente. Si analizamos una superficie microscópicamente, nos vamos a dar cuenta de que no es completamente lisa. Existe cierta aspereza o roughness que va a dispersar la luz en distintas direcciones. Por eso, entre más relieve o roughness tenga una superficie, más difusa será la apariencia de su reflejo especular. Créanlo o no, existe otro tipo de reflejo. A este le llamamos reflejo difuso o diffuse reflection. Este es el reflejo de una luz que se ha refractado, dispersado. Algunas frecuencias de luz son absorbidas, pero otras son refractadas de vuelta a la superficie. Esas frecuencias sobrantes son lo que nosotros percibimos como el color de un objeto. Sé lo que están pensando. Por ejemplo, esta manzana. La luz se refracta muy cerca de la superficie, se dispersa. Los rayos de luz en el espectro un poco más frío se absorben, pero los rayos de luz que están en el espectro un poco más cálido como el rojo se refractan de nuevo, y eso es lo que vemos como color. Sin embargo, podemos ver cómo el reflejo especular de esta manzana es blanco, como la fuente de luz. Bueno, esto quiere decir que el reflejo especular y el reflejo difuso funcionan de manera distinta. El reflejo especular funciona casi independiente de frecuencias de luz en un material dieléctrico. Para hacernos la vida más fácil, pues podemos pensar que solo existen dos tipos de materiales en el mundo: no metálicos y metálicos. La gran mayoría de los materiales en el mundo son el uno o el otro. Ya hemos hablado de los materiales dieléctricos. Ahora hablemos de los metálicos,
un metal es un material que es buen conductor de electricidad y por lo general es muy reflejante. Un metal pulido refleja entre un 70 y un 100% de la luz que recibe. La demás luz que lo penetra es completamente absorbida. Ok. ¿Esto quiere decir que un metal no tiene reflejo difuso? ¿Eso quiere decir que un metal no tiene color? Bueno, a diferencia de en los materiales dieléctricos, el color de un metal no viene del reflejo difuso. El color percibido de un objeto metálico proviene de su reflejo especular. Ya por último, antes de pasar a Blender, vamos a hablar de un concepto que se llama Fresnel. Este principio o concepto nos dice que la intensidad de un reflejo depende del ángulo de vista en que lo veamos. Esto quiere decir que entre más paralelo sea nuestro punto de vista con la superficie, mayor será la intensidad de su reflejo. Por el contrario, entre más perpendicular o frontal sea nuestro punto de vista, la apariencia de su reflejo será menor. Les voy a dar un ejemplo. En la superficie de este lago, cuando nuestra vista se alinea con el horizonte, o nuestra vista es un poco más paralela a su superficie, vemos que es casi como un espejo, el reflejo es muy fuerte. Pero si agachamos la vista y vemos la superficie del lago de una manera más frontal, el reflejo se reduce mucho. Y hasta vemos las piedras en el fondo. A grandes rasgos, esto es el efecto Fresnel. Todos los objetos tienen efecto Fresnel. Entre más lisa sea su superficie, más obvio va a ser. Mira a tu alrededor, seguro encuentras un ejemplo de esto. Ya, ¿qué dijeron? Este ya se nos fue, ni dijo adiós, ni entró a Blender, ni explicó nada y me dejó con más preguntas. Pues lo prometido es deuda y estamos ya en Blender 3.0. Y vamos a abrir este archivo que se llama Material01, que lo he dejado ahí en la descripción. Vamos a comenzar por presionar Z en nuestro visor y activar el visor de render. Asegúrate de estar usando tu tarjeta gráfica y Cycles para procesar la imagen. Ahora, ya hemos hablado de un montón de conceptos y palabras y reflexión y refracción y dispersión, pero ¿cómo se usa todo esto? Pues, ¿cómo se relacionan estos conceptos y el Principal Shader? Vas a ver que muchos de estos conceptos no están explícitamente aquí mencionados y es porque funcionan detrás de bambalinas. Lo bueno es saber que estos conceptos no funcionan de manera individual y funcionan de manera conjunta cuando vas a crear un material. Y este sistema de PBR o Physically Based Rendering existe en otros programas. De hecho, la mayor parte de la información que usé para hacer este video la he sacado de la guía de Substance Painter con respecto a PBR. Entonces, bueno, vamos a hablar del primer concepto que yo considero el más importante y es preguntarte: ¿es mi material metálico o no metálico? Cuando un material es no metálico, tiene un valor de 0, aquí. Y cuando un material es metálico, tiene un valor de 1. Yo considero este parámetro uno de los más importantes, si no es que el más importante, porque es el que tiene más impacto visual y el que va a influenciar a los demás parámetros. Por ejemplo, cuando pasamos al segundo parámetro, más importante para mí, el base color, y en este caso he elegido un color rojo. Cuando mi material es no metálico, ok, así se ve. Pero cuando mi material es metálico, vaya que ha cambiado mucho, ¿no? O sea, desapareció nuestro reflejo difuso. Y si se acuerdan que es porque el color de un metal no proviene de su reflejo difuso, sino que de su reflejo especular. Y esto es lo que está pasando. Detrás de esta herramienta es donde está sucediendo esa conversión. Sin embargo, cuando movemos el parámetro a no metálico, pues nuestro reflejo difuso es el color del base color y nuestro reflejo especular es del color de nuestra luz. En este caso es blanco. Ok. El tercer parámetro que yo considero más importante es roughness. Y este parámetro es aquí donde mucha de la magia sucede. Puedes contar buenas historias con roughness. Básicamente, cuando un parámetro tiene 0 roughness,
pues su reflejo especular es muy enfocado. Y cuando a medida que tú aumentas el roughness, su reflejo especular se va a desenfocar o se va a dispersar por conceptos que ya hemos platicado. Eso es roughness. Y enseguida vamos a ver cómo podemos aplicarlos y balancear entre estos conceptos. Uno que voy a echar ahí nada más porque también es importante, a pesar de que los conceptos de los que hablamos no necesariamente se relacionan con él, es el normal. Y el normal básicamente lo que es un bump map en este caso. Un bump map, a lo mejor has escuchado hablar de lo que es un bump map. Es algo que añade relieve, que añade cierta sensación de profundidad a una superficie. La geometría permanece igual, pero solamente da un efecto visual como si el material tuviese cierto relieve o cierta profundidad. Bueno, al momento 4 parámetros. Enseguida vamos a ver rápidamente cómo podemos usar estos valores intermedios para darle mucho carácter a un material. Vamos a comenzar con nuestro material metálico. Vamos a ver este mapa que tengo aquí. Es tan solo una imagen blanco y negro, un mapa, una escala de grises. Por cierto, he estado usando Control Shift y doy clic aquí para ver mi nodo. Y para activar esa función vas a tener que ir a Edit, Preferences, Add-ons, Wrangler, Node Wrangler. Asegúrate de tener eso seleccionado y vas a poder hacer esto. Bueno, voy a conectar este mapa a mi Metallic. ¿Qué es lo que está diciendo este mapa? Lo que está diciendo este mapa básicamente es que 0 es no metálico y 1 es metálico. 1 es blanco y 0 es negro. Entonces, este es el efecto que va a tener eso. Bueno, se ve regulero, ¿no? Todavía. Vamos a ver, ¿qué sigue? Base Color. Si quiero, por ejemplo, que esta capa que no es metálica sea un óxido, voy a lo mejor tener que mapear otro color, ¿no? No puede ser rojo, como el metal. Entonces voy a usar el mismo mapa, voy a darle un poquito de rebalance y voy a colorearlo. Y lo voy a conectar al Base Color. Ok, básicamente lo que estoy intentando hacer es que las partes no metálicas tengan un color más terroso y las partes metálicas tengan un color rojo. Ahora vamos a Roughness. Roughness, que si puedes contar una historia con Roughness. Vamos a ver. Aquí lo que está diciendo Roughness es que negro es un material muy liso y blanco es un material muy áspero. En este caso, como yo tenía mi metal seleccionado aquí, voy a tener que invertirlo, ¿no? Yo quiero que mi metal sea muy brillante, o más bien que tenga un reflejo muy enfocado. Entonces voy a tener que invertir este mapa y así le voy a indicar aquí a Blender que las superficies en negro son muy enfocadas y en blanco son muy ásperas. Ok. Y bueno, vamos a añadir un poquito de bump, porque si queremos que esto se vea como óxido, el óxido está sobre la superficie metálica, entonces tiene que tener un poquito de profundidad, ¿no? Ya tengo este mapa preparado aquí y lo voy a conectar a normal. Y ojo, es la misma. Esto es la misma textura que el roughness. El color blanco significa que va a estar sobre la superficie, el color negro quiere decir que está debajo. En este caso el óxido va a estar por encima, entonces el óxido va a estar representado por el mapa blanco. Y lo voy a conectar a un nodo de bump que lo va a convertir a información de vectores, que son estos conexiones moradas. Vamos a hacer el fondo un poquito más interesante porque esto negro no me hace feliz, entonces voy a abrir un HDRI, lo voy a conectar al color de mi fondo. No he dejado aquí el shader editor, el editor del shader. Aquí arriba te puedes ir a
distintos niveles y en el nivel del mundo es donde puedes conectar tu HDRI. Bueno, vamos de vuelta al nivel de objeto. Ok. Ahora lo que podemos hacer es jugar con el color de nuestro óxido, quizás hacerlo un poco más oscuro, un poco más saturado. Pero básicamente ahí está nuestro material, ¿no? Podemos también jugar con el nivel de aspereza. Digamos que a lo mejor no quiero que sea tan áspero el óxido, entonces puedo irme aquí y jugar con los niveles de mi mapa. Y esto va a tener, pues, implicaciones. Y es así como puedes darle bastante carácter a un material sin usar tantos parámetros. Solo estamos usando 4 parámetros. Pero el amor está en los detalles, entonces rápidamente voy a hablar sobre parámetros secundarios. Y les digo secundarios porque no quiere decir que sean menos importantes, sino porque estos parámetros son muy afectados por estos otros que acabamos de hablar. Entonces, por ejemplo, el primer parámetro del que quiero hablar, secundario, es subsurface. Un material que tiene subsurface es un material que no absorbe tanta luz, pero que la dispersa demasiado en su interior. Este puede ser un material translúcido. Y muchas veces al subsurface se le dice subsurface scattering. A lo mejor has escuchado hablar de él. Y a lo mejor en España le dicen dispersión superficial, tío. No sé, a lo mejor. Yo lo conozco como subsurface scattering. Entonces, cuando activamos el subsurface scattering, podemos ver que nos da una sensación como lechosa, ¿no? Esto quiere decir porque este material ya no absorbe tanta luz, sino que absorbe en menor medida, pero la dispersa mucho en su interior. Materiales translúcidos como este pueden ser tu piel, puede ser la leche, puede ser el mármol, tejidos orgánicos en general. Los parámetros que están aquí a un lado son todavía más secundarios porque estos parámetros solamente van a funcionar si existe subsurface. Ahora, ¿qué pasa si nuestro material es metálico? Pues nada, no pasa nada. Subsurface no tiene ningún efecto en nuestra superficie. ¿Por qué? Porque en la jerarquía, cuando nosotros le decimos a Principal Shader que nuestro material es metálico, inmediatamente desactiva otros materiales que no tienen sentido físicamente. Un material metálico no puede tener subsurface porque un material metálico absorbe todos los rayos que lo penetran. Este no funciona cuando es un material metálico. Vamos a ir de vuelta. Ahora vamos a hablar un poco de specular tint. Bueno, este solo es como un control secundario para el nivel de tu reflejo especular. Con este control tú puedes deshacerte de tu reflejo especular o puedes incrementar su potencia. Por lo general no tienes que moverlo porque ya está calibrado para funcionar dependiendo de la superficie que tú elijas. Yo lo considero más como un parámetro creativo. Cuando tú quieres tener cierta licencia creativa y solo quieres bajar ciertas intensidades del especular. Otro parámetro del que puedo hablar rápidamente es anisotropic, y ese nada más tiene que ver con la dirección de nuestro reflejo especular. En algunos objetos metálicos, como checa el fondo de un sartén, tiene reflejos que por lo general rotan en distintas direcciones. El anisotropic es lo que hace, rota la dirección de nuestro reflejo especular. En esta no lo puedes ver a lo mejor tan a fondo en este ejemplo, pero hay situaciones en las que tiene mucho efecto. Pero de igual manera, cuando no tienes activado el anisotropic, pues el anisotropic reflect rotation no sirve de nada. Bueno, pasemos entonces voy a hablar rápidamente de sheen y clear coat porque no los he usado a fondo, entonces no tengo mucho que decir. Sheen se usa mucho cuando quieres, por ejemplo, replicar el efecto de una tela, ¿no? Como para agregar una capa extra en el especular en las orillas. No sé si has visto alguna
tela que tiene como que un efecto muy brillante en su superficie, básicamente para hacer eso. Y Clear Coat añade una segunda capa de especular, como si fuese una segunda capa de pintura transparente que añade un segundo especular. Esto es muy usado, por ejemplo, cuando quieres replicar la pintura en un auto. Ya por último, pero pues, la verdad es que me gusta mucho jugar con este parámetro, es Transmission. Y cuando activamos el Transmission, ojo, el Transmission no sirve si nuestro objeto es metálico. Cuando nuestro objeto no es metálico es entonces que vemos el efecto de Transmission. El Transmission es simplemente un objeto que no absorbe luz y deja los rayos de luz pasar a través de él, como por ejemplo el agua o un vidrio. Eso es un objeto que tiene transmisión. Y el IOR está ligado a la transmisión. Eso significa Index of Refraction, índice de refracción. Eso simplemente indica a Blender cuál es el ángulo al cual se refracta la luz cuando penetra este objeto. Por ejemplo, el agua tiene un Index of Refraction de 1.33. Distintos objetos tienen distintos Indexes of Refraction o índices de refracción. Y vemos aquí que tiene un efecto bastante potente, pero solamente funciona si tenemos transmisión. Okay. Otro efecto ligado a la transmisión es Transmission Roughness. Y este efecto lo veo así como una segunda capa al roughness tradicional. Por ejemplo, si tenemos nuestro roughness tradicional en .045, nuestro especular es muy enfocado. Y cuando incrementamos nuestro transmission roughness, en su interior, los rayos de luz, véalo otra vez, se van a desenfocar, se van a dispersar. Pero en la superficie, el especular permanece enfocado. Esto es útil cuando quieres, por ejemplo, hacer mímica de a lo mejor un agua turbia, o a lo mejor hay ciertas piedras preciosas que tienen mucha dispersión, pero son muy transmisivas. A lo mejor puedes hacerlo con esto. Y bueno, creo yo que hasta aquí lo voy a dejar porque los demás parámetros ahora sí que son muy secundarios. Emisión solamente nos permite hacer que nuestro material emita luz si queremos usarlo como fuente de iluminación o queremos darle ciertos aspectos luminosos. Por lo general no lo utilizo aquí en el Principled Shader, sino que lo construyo aparte. Y ya. Muchas gracias por escuchar todo esto. En resumen, cuando vayas a crear un material, pregúntate, ¿es este material metálico o no metálico? Si es metálico, entonces sabes que el base color va a ser el color de su reflejo especular. Si es un material no metálico que tiene alta absorción, entonces se puede decir que es un material opaco o difuso, y el base color va a representar su reflejo difuso. Si es un material no metálico que absorbe poca luz pero tiene alta dispersión, entonces se convierte en un material translúcido y habrá que añadirle subsurface. Ahora, si un material no metálico deja pasar la luz a través de él sin absorberla o absorbiéndola muy poco, entonces quiere decir que hablamos de un material que tiene transmisión. Si eres una de las pocas personas que siguen aquí, te felicito y te agradezco con el alma. Espero que este video te haya despertado un poco la curiosidad de cómo funciona la luz y ojalá cómo aplicarla a tu trabajo. Si te gustó este video y sacaste algo, entonces comenta, compártelo, dale me gusta, que lo vea tu mamá y tu abuelita y tu tía y lo que sea. Espero verte pronto. ¡Vámonos! Ay, ¿cómo se paga esto?